vamos a empezar a crear los mechones para nuestra peluca y lo que necesitamos es lana. Yo voy a elegir esta de color blanco, vosotras elegid el que más os guste, unas tijeras, un cepillo con púas, como veis este que es el que se utiliza para las mascotas y va genial para cardar la lana. Y por último yo voy a utilizar una aguja de punto para después enganchar cada mechón. Lo primero que tenemos que hacer es coger la lana y crear diferentes tiras, a poder ser más o menos del mismo tamaño, de la misma longitud. Y tenéis que tener en cuenta que luego las vamos a doblar por la mitad, así que no sean muy cortitas. Además, a la hora de cardarla vamos a perder muchísima lana, así que es importante que tengan una largura un poquito considerable, como veis aquí. Yo lo que suelo hacer es deshilachar la lana. Como veis, voy sacando las hebras de las que componen el cordón, por así decirlo. Y una vez tengo las 3 hebras sueltas, las vuelvo a juntar. Y esto simplemente lo hago para luego me resulte más fácil a la hora de peinar. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es anudarlo, yo en este caso a la aguja de punto que voy a utilizar, pero lo podéis hacer con cualquier otra cosa. Y nada, como veis, simplemente meto los dedos por el bucle que se forma al doblarlo por la mitad y tiro, formando así un nudito. Lo voy a repetir para que lo veáis una vez más y es simplemente girar la lana hacia un lado y como veis ella sola se va deshilachando. Simplemente es coger de la hebra de cualquiera de las hebras y tirar, que como veis sale muy fácil. Ahora las volvemos a juntar, las vamos a doblar por la mitad y las vamos a anudar a la aguja o a lo que vosotros utilicéis para sujetar o anudar, en este caso los que van a ser los mechones de la peluca. Aquí ya tenemos 2 mechoncitos y lo que nos toca es peinarlo. No os asustéis porque al principio parece cualquier cosa y como veis se desprende muchísima lana. No os asustéis, de verdad, es muy normal esto. Y simplemente tenéis que ir cepillando hasta que ya deje de perder pelo, por así decirlo. Así que les dais unas cuantas pasadas, como estoy haciendo yo. Y os tiene que quedar, pues como veis en la imagen, algo así. Esto es lo que nos queda en el cepillo. Ya os dije que íbamos a perder muchísima lana. Yo no lo tiro, lo guardo bien para luego rellenar amigurumis o bien para utilizarlo para fieltrar. Y ahora simplemente lo que nos tocaría es coger la plancha de pelo para que nos quede unos mechones de los más chulos y no con ese aspecto. Fijaos qué diferencia entre unos mechones planchados y los que no lo están. Ahora simplemente tenemos que coger las planchas de pelo, las que usamos normalmente, que esté caliente, y lo que voy a hacer es planchar el mechón. Yo voy muy lento, como veis, sin prisa pero sin pausa, como se suele decir. Dejo que se caliente bien y lo voy pasando, como veis, lento pero sin pararme en ningún momento para que la lana no se queme. Y como veis va quedando bien lisito, pues así tenemos que hacer hasta que lleguemos al final, a las puntas. Es indiscutible la diferencia que hay entre cómo estaba en un principio este mechón a cómo está ahora. Le podéis dar tantas pasadas como veáis. Eso va a ser a gusto de cada uno. Y simplemente tenéis que repetir el paso. Simplemente cogéis las planchas y volvéis a pasarlo tantas veces como creáis conveniente.
Para esta segunda etapa, digamos, esta segunda fase de nuestra peluca, lo que vamos a utilizar es la cola blanca y un pincel, papel encerado o bien un plástico. Como veis, he probado las dos opciones y las dos me van bien. Esto que estoy utilizando ahora mismo es papel de horno y también va genial, así que lo que tengáis más a mano. Ahora simplemente lo que vamos a coger es el pincel, el que usamos mismamente para hacerle la capota o la malla de la peluca, y cojo un poquito de cola, la cual voy a dejar un pegotillo lo que es en el papel, como vais a ver ahora mismo. Y nada, simplemente es hacer una línea. Y esto lo hago básicamente porque luego cuando coloque el mechón no quiero que se me mueva en exceso y así se me va a quedar pegadito. Ahora tenemos que coger los mechones que estén planchaditos y cortarlos justo por debajo del nudito, así como estáis viendo que hago yo. Y con cuidado los vamos a colocar justo encima del pegotillo de cola que hemos puesto, de esta forma, ¿veis? Y así se quedan pegaditos y no se nos mueven para todos los lados, y es una forma más fácil de trabajar. Ahora voy a coger un poquito más de cola y lo que voy a hacer es pasarla como a 2-3 milímetros por encima de la lana. O sea, voy a cubrir como 2-3 milímetros de lo que viene siendo el mechón, para que queden todos los pelitos pegados entre sí y luego los podamos usar como un mechón tal cual que vamos a ir pegando a la cabeza de nuestra muñeca. Voy a hacerlo una vez más para que veáis cómo se hace. Aquí se ve bien el pegotillo de cola, entonces dejamos una línea marcadita y ahora cogemos mechoncitos. Yo aquí los estoy haciendo de 2 en 2, si los queréis hacer de más pues podéis hacerlo sin problema. Recordad que tenemos que cortar justo por debajo del nudito. Cortamos y volvemos al papel y colocamos los mechoncitos con cuidado y presionando un poquito para que se queden pegaditos, como veis, lo más junto posible, para que no se note que son de dos hebras distintas, por así decirlo. Y ahora cogemos un poquito más de cola y lo pasamos por encima. Recordad, como unas 2-3 milímetros por encima, y simplemente para que todos los pelitos queden pegados entre sí. No os puedo decir cuántos mechones hacer exactamente porque dependerá de la muñeca para la que vayáis a hacer la peluca, pero sí que os adelanto que van a ser muchos. Os recomiendo dejar secar los mechones al menos un día y luego simplemente es quitarlos tirando, como veis, retirarlos con un poquito de cuidado. Y veis que se quita muy fácil y simplemente tenemos que tirar y ya está, no tiene mayor misterio. Así de primeras nuestro mechón no tiene muy buena pinta con toda esa cola ahí, así que lo que vamos a hacer es coger las tijeras y cortar lo que nos sobra. O sea, todo el pegamento ese que nos sobra lo quitamos tanto por arriba como por los laterales. Y entonces ya esto ya parece un mechón de verdad. Tenemos que hacer esto con todos los mechones que hayamos creado para que nos queden limpios y perfectos para el momento de empezar a colocarlo en la muñeca. Como veis, todos los mechones tienen ese pegotillo y simplemente con la tijera se cortan muy fácil, y vamos a repetir este mismo proceso con todos y cada uno de ellos. En el siguiente vídeo montaremos ya la peluca definitiva de nuestra muñeca mechón a mechón, así que no os lo perdáis.